Si hay un rey indiscutible del mundo Android, ese es el Galaxy S24 Ultra, esta hermosura que está acá. El único teléfono capaz de plantar cara al iPhone 15 Pro Max. Los demás son buenos intentos y alguno que otro va camino a conquistar la cima, pero mientras ese momento llega, vamos a revisar a detalle al rey de reyes, el Galaxy S24 Ultra. No te muevas de ahí porque este video va a estar muy interesante. Soy Gunter, esto es Gtech MX y comenzamos ya. Este video, como todos, va a tener capítulo, puedes saltarte e ir directo al tema que te interese para que vayas a lo que truje chencha. Y si no te has suscrito al canal, aprovecho para invitarte a que lo hagas ahora porque me encantaría tenerte aquí todas las semanas que subo video de todos los temas. Precio, este es el más top de la serie S y ya sabes a lo que va. Sabes que es un teléfono bastante caro, pero lo que sí no sabíamos y nos sorprendió muchísimo fue la estrategia que siguió Samsung durante el lanzamiento. La versión de 1 TB a precio normal estaba en 39.990 pesos mexicanos, unos 2.200 dólares como referencia porque es según el tipo de cambio, pero con la preventa de Santander quedó en 24.500 pesos mexicanos, señores, una locura. Unos 1.450 dólares como referencia. No te voy a marear con el precio, es un teléfono muy, pero muy caro. Si quieres darte el gusto, pues ponte a ahorrar y a trabajar bien duro. Diseño de este Galaxy S24 Ultra. Uno de los puntos que genera más controversia porque siempre dicen que no cambia nada, que la marca está haciendo poca innovación, pocos cambios a nivel diseño o a nivel estético, pero lo cierto es que las marcas buscan tener una silueta muy reconocible entre los consumidores, para que a la primera tú sepas que se trata de un Serie S y en este caso del S24 Ultra. El S24 cambia poco y es una realidad. Mantiene las mismas medidas del S23, el grosor de 8.9 milímetros y las medidas de largo y alto son las mismas que se las pongo aquí arribita. Lo que se ha cambiado son los materiales. El marco es completamente de titanio, que lo hace más resistente y ligero. Bueno, ligero un poquitico, porque el S23 Ultra pesaba 234 gramos y este pesa 229 gramos. La diferencia realmente es muy poca. Otro de los cambios es el marco con esquinas en ángulo recto, que le dan un efecto totalmente inmersivo a la pantalla, pero de esa vamos a hablar a detalle. Las caras no son totalmente rectas, tienen como una especie de curvita en aras de la ergonomía que se siente muy bien. La verdad es que este cambio de las esquinas rectas, pocas marcas se habían atrevido a hacerlo y pues Samsung decide dar el paso, que ahora van a ver muchos teléfonos de este tipo. En la parte trasera hay poquísimos cambios, casi no se notan. Pones uno S23 al lado de este y es prácticamente el mismo teléfono. El módulo de cámara ya es un sello de identidad de la serie S, así que no lo van a cambiar en un buen rato. Panel trasero muy resistente de Gorilla Glass Victus, ya le han hecho varios tests dejándolo caer, yo no voy a dejar caer este. Una cosa que me gustó es que tienen este efecto mate que disimula muchísimo o casi no se le pegan las huellas digitales. Puede que la silueta y el diseño te resulten muy familiar, pero cuando tienes este teléfono en manos te das cuenta que han puesto particular empeño en todos los detalles, como ya viene haciendo Samsung desde hace muchísimas generaciones de sus teléfonos. Ojo que yo soy un fan de los teléfonos de la manzanita, pero la serie S, sobre todo la versión más top, es el que siempre me ha guiñado el ojo y me ha hecho regresar a Android, y ahora este es mi teléfono principal. La pantalla es otro de los puntos donde ha cambiado poquito, pero aquí sí se nota muchísimo. Y se nota por las esquinas en ángulo recto que hacen que la pantalla se vea mucho más inmersiva. Las medidas siguen siendo las mismas, 6.8 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, y otra cosa que se nota muchísimo es que la pantalla es totalmente plana. Un acierto total y que hace que la pantalla sea mucho más inmersiva. Los bordes es algo que notas inmediatamente porque aunque la reducción es solamente de 0.5 milímetros tanto en los laterales como en el superior y en el inferior, le pongo las medidas aquí comparado con el S23 para que lo puedan diferenciar, pero sí se nota muchísimo que mantienen la simetría totalmente. La verdad es que es algo de lo que disfrutas inmediatamente que ves la pantalla. Quedas enamorado de este Galaxy S24 Ultra. En cuanto a protección, puedes estar tranquilo. Integra el Corning Gorilla Armor, el cristal más resistente del mercado, y es el primer smartphone en portarlo. Obviamente que van a sacar más marcas con este nuevo cristal. Tasa de 120 Hz adaptativa, lo que garantiza que la batería te dure un poco más, porque dependiendo de la situación vas a estar entre 90 y 120 Hz dependiendo de cómo demande. ¿Qué les digo, señores? Es una de las mejores pantallas del mercado y es una de las cosas que más vas a disfrutar en este teléfono. Potencia, ya se esperaba que este Galaxy S24 Ultra tuviese lo más top de lo más top, la creme de la creme.
monta el Snapdragon 8 generación 3, donde todo vuela, señores. Es un procesador que no te va a dejar botado en ninguna tarea. Multitarea, abrir aplicaciones demandantes, jugar todos los juegos que se te hinche. La verdad que es un procesador que no vas a batallar. NPU 41% mejorado con ayuda de la inteligencia artificial. Gráficos 30% más potente y el CPU un 20% más eficiente desde el punto de vista energético. Los benchmarks sintéticos Antutu lo ponen por encima del Apple A17 Pro, pero recuerden que los benchmarks sintéticos son solamente una guía. En Antutu y 3DMark lo ponen por encima del Apple A17 Pro. En Geekbench 6 sí está ligeramente por debajo, tanto en single core como en multicore. Es el mejor procesador que hay hasta ahora, señores, y es súper potente. No te va a dejar colgado en nada. Quiero ver quién va a ser el mamón o mamagallo que me diga que esperaba más potencia de este Galaxy S24 Ultra, para bloquearlo inmediatamente. En cuanto al manejo de calor, han hecho un grandísimo esfuerzo para reducir toda la temperatura que genera ese poderosísimo Snapdragon 8 generación 3. Han aumentado casi al doble la cámara de vapor para mejorar la disipación de calor. Ha sido un buen intento y no dudo que le hayan aumentado al doble la cámara de vapor, pero lo que es cierto es que hice pruebas grabando video a 8K, que es bastante demanda de poder, jugando, dejando corriendo videos a 4K en YouTube, y se siente bastante calientito este procesador. Hice test con la cámara Flare One, que la uso para casi todos los celulares que reviso, y este es uno de los más calientitos que he visto. La verdad es que esto es como una todo lo gama alta. Mientras más poder tenga el procesador, por mucho que le aumenten la disipación de calor, va a seguir generando bastante calor. Si conoces algún gama alta que no se caliente, ilumínanos y déjalo en la caja de comentarios. Pero que la calentura de este teléfono no te limite. En gaming, este procesador Snapdragon 8 generación 3 da el máximo y no te va a limitar. Puedes correr lo que se te antoje, lo que quieras jugar sin ningún problema. En 3DMark Wildlife llega hasta los 114 FPS con una puntuación altísima que llega a superar al Snapdragon 8 generación 2, por supuesto, eso es lo que esperamos, y también al Apple A17. En 3DMark Wildlife Stream llega hasta los 32 FPS con una puntuación mucho más alta que el Snapdragon 8 generación 2 y por supuesto el Apple A17 Pro. Y hay muchísimos youtubers gamers de hueso colorado que lo han probado en Call of Duty, muchísimos otros juegos bastante demandantes, y este Snapdragon 8 generación 3 los deja encantados. En cuanto a software, monta la última versión de Android, Android 14 y One UI 6.1, también la última versión. Y una de las cosas que destaca aquí es el uso de inteligencia artificial. Desde la invitación anunciaron a bombo y platillo que la inteligencia artificial iba a ser parte esencial y un diferenciador en la serie S24. Les resumo los puntos más relevantes que a mí me han dejado encantado. El primero y el que más llamó la atención es el Circle to Search, que es básicamente un Google Lens remasterizado donde tú vas a activar la búsqueda de Google y lo que haces es señalar en la pantalla con un círculo y esto te va a buscar. Es el que más te va a hacer gastar dinero, porque la idea es que tú lo que veas lo busques y lo puedas buscar información, como es el caso de este del fondo de pantalla, pero si señalas algún objeto, pues te va a llevar directo al link de compra, así que prepara tu cartera. Otro que llamó mucho la atención es la traducción en vivo, es decir, que si alguien te llama, tú puedes traducir al español y que tu voz, bueno, que hables en español y que se traduzca al inglés de manera automática. Tendrá alguna falta y va mejorando con el tiempo, pero la verdad es que esto te vuela la cabeza. Yo no he tenido la oportunidad de probarlo porque mis amigos a duras penas hablan español. No es cierto. También la inteligencia artificial está en el asistente para notas, es decir, tú puedes resumir, dar formato, corregir la ortografía en las notas que copies o que tengas almacenadas o que escribas tú mismo. La verdad es que es una locura que puedas hacer todo eso de manera muy fluida y muy rápida y pero muy precisa, señores. También las notas de voz ahora van a ser mucho más útiles, llevándola al siguiente nivel de productividad, porque vas a poder transcribirlas con ayuda de la inteligencia artificial, traducir la nota, y esto parece pequeño, señores, pero te va a ahorrar un montón de trabajo. Si tú eres de los que toma notas de voz para recordar ideas, ya a la hora de pasarlo al papel o pasarlo a tus apuntes, ya lo vas a poder transcribir. Si tienes tu teléfono para grabar una conversación, pues va a detectar la inteligencia artificial que están hablando dos personas y va a separar las conversaciones. Lo bueno de la inteligencia artificial es que esto apenas comienza y con las nuevas generaciones
de smartphone vamos a tener inteligencia artificial por todas partes. En las cámaras no hay grandes cambios, sigue siendo una de las cámaras más top que vas a encontrar tanto en la frontal como en las traseras. En la frontal tiene un sensor de 40 megapíxeles, CMOS, apertura 2.2 y estabilización óptica, pues es evidente, es un gama alta. También tiene un ángulo de visión de 80 grados que a mí se me hace corto, sobre todo cuando estás grabándote a ti, pero bueno, se ve bastante bien. Para bloguear este teléfono es uno de los mejores que vas a encontrar porque tiene video estable, buena calidad de audio y también buena calidad de video. Puedes grabar hasta 4K con la cámara frontal y ¿qué les digo? Lo mejor es que vean una muestra de foto y video para que ustedes me digan qué tal. Esta es una prueba de vlogging con la cámara frontal para testear la estabilización, la calidad del video que estamos grabando en Ultra High Definition, la calidad obviamente del audio, porque son las tres cosas fundamentales para poder vloguear con un teléfono sin problemas. ¿Cómo lo ven? Yo aquí en la pantalla logro ver que está bastante bien, por lo menos en calidad de imagen. Ya hice varios tests para probar el micrófono y se oye bastante bien. Aquí hay un poco de viento. Y en cuanto a estabilización, ustedes me dirán, ¿qué les parece? ¿Ven factible bloguear con esta cámara frontal? Los leo en los comentarios. El sensor principal sigue siendo de 200 megapíxeles con un enfoque súper rápido por detección de fase y láser, apertura f1.7 y estabilización óptica, sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles f2.2. Tiene ángulo de visión, el más ancho, de 120 grados, que ahí te cabe todito. Dos teleobjetivos que ya saben que es el fuerte de Samsung, los dos de 10 megapíxeles, con estabilización óptica los dos. Uno con apertura de 2.4, el de 3X, y el de 10X con apertura de 4.9. Puedes grabar video hasta 8K, una barbaridad, señores, para que tengas un detalle increíble en la toma. Y lo mejor es que vean fotografía de día y de noche, video de día y de noche, para que vean la estabilización. Es un telefonazo con unas cámaras de las mejores que hay en el mercado. Estabilización, video en mano, estabilización normal y se ve bastante, pero bastante bien. Y ahora vamos a cambiar a la estabilización máxima, a ver qué tal lo ven. La batería ya es un estándar, 5000 mAh, hay una optimización del software y del hardware, pero lo cierto es que cuando le das mucha caña, pues te llega a las 10-11 horas como máximo. Es un teléfono que ha mejorado en la gestión de la carga y tienes un modo de super ahorro de batería, pero la verdad es que este tipo de teléfonos de gama alta los sueles usar constantemente. Al principio me duraba mucho menos de 10 horas, ahora que ya le doy menos caña y que lo estoy probando menos, me dura entre 11 12 horas. Incluye 45 vatios de carga rápida, no es la más rápida del mercado, cabría esperar que estuviese en torno a los 60 o a los 70 para que cargara mucho más rápido, pero esta carga rápida de 45 vatios no está nada mal porque vas a cargar al 50% más o menos entre 25-27 minutos y 1 hora 3 minutos al 100%. Puedes compartir tu carga ya sea con tu reloj o con audífonos, que eso lo puedes hacer.
pero ¿para qué quieres compartir la carga de tu telefonito principal? En resumen, señores, vale la pena este Galaxy S24 Ultra. Hice muchísimos tests, tanto de foto, video, de correr juegos, de probarlo por todos lados, tomándome el tiempo para eliminar el sesgo que te da el hype de tenerlo en mano, porque es uno de los teléfonos más bonitos que he tenido. La verdad que este teléfono, por ejemplo, me hizo renunciar a el Google Fold, que venía siendo mi teléfono el principal, y ahora ya es el Galaxy S24 Ultra, que si vale la pena, si es tu primer contacto con la serie S, ve por porque es el mejor teléfono que puedes encontrar en Android. Si vienes de iPhone, este va a ser tu mejor encuentro con Android, la mejor versión de Android que puedas tener en un teléfono, con todo funcionando y todo con la velocidad que estabas adaptado en los de la manzanita. Si vienes de la serie S23, realmente el cambio no amerita mucho porque los cambios son realmente muy sutiles. Si eres un geek de hueso colorado, vas a ir por él, aunque te diga lo que te diga. Y si vienes de otros Android, pues este es el rey de reyes, aunque le duela a quien le duele, aunque me la mienten en la caja de comentarios. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad este videito sobre S24 Ultra. Si tenías en mente comprártelo, que te haya aclarado los detalles más importantes. Si te resultó útil, pues deja tu like, comparte con tus amigos. Y si no te has suscrito, pues ¿qué esperas para hacerlo? Me encantaría tenerte de vuelta cada semana. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.